Continuamos con este tercer bloque, ya para finalizar todo este análisis económico y el panorama que asumiría la próxima administración de Costa Rica. Don Luis, a nivel de empleo, observamos una reducción, ¿verdad?, de esa tasa de personas que no conseguían, que buscaban y no conseguían un trabajo en el país, se redujo ya un 6%. ¿Qué falta en esas políticas o en esa estrategia de gobierno para seguir teniendo ese resultado en el mercado laboral o seguirlo disminuyendo? Yo creo que es fundamental cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de creación de empleo, cuando hablamos de inclusión en el mercado laboral o cuando hablamos de informalidad, primero poner en perspectiva cómo funciona el mercado laboral, porque dependiendo del funcionamiento del mercado laboral, así van a ser los resultados en esas distintas áreas que son fundamentales, ¿verdad? Entonces, el mercado laboral de este país tiene varias características, ¿verdad? Una es que tiene muchas distorsiones, otras que tiene una carga impositiva muy alta, ¿verdad? Y otra es que tenemos un rezago importante en cuanto a la formación de capital humano, ¿verdad? Entonces, esos tres aspectos hay que tenerlos presentes cuando hablamos, por ejemplo, de la creación de empleo, ¿verdad? Porque no es solo cuánta es la creación de empleo o qué tanto se reduce la tasa de desempleo, sino cuáles son las actividades productivas o industrias o sectores en donde más se genera empleo o donde menos se genera empleo. Porque dependiendo de cuáles sean esos sectores o industrias, si son sectores e industrias más o menos avanzados tecnológicamente, entonces la calidad del empleo que se crea, ¿verdad?, es muy distinta al empleo que se crea en otras industrias o sectores, digamos, menos avanzados tecnológicamente. Y eso tiene una implicación directa en la productividad de la gente, ¿verdad?, y en sus salarios, ¿verdad?, y en sus condiciones laborales. ¿Okay? Eso lo que quiere decir es que el país, entre más invierta en educación, en capacitación, en formación, ¿verdad?, y eso a la vez vaya alineado, esa inversión en la oferta del conocimiento de la gente con la evolución, ¿verdad?, de industrias y sectores más avanzados, de manera que haya un empate entre esa oferta y esa demanda de personas y que haya prioridad en las políticas públicas para formar, ¿verdad?, la gente con los conocimientos y destrezas que requieren esas empresas, ¿verdad? En la medida que eso pase y que se alinee la política en ese sentido, va a haber varios impactos positivos. Uno, que se crea más empleo, sin duda, y eso es muy importante, pero también que se crea empleo de gente con unas destrezas más avanzadas, ¿verdad?, que les va a permitir ser más productivos y tener mejores salarios y mejores condiciones de vida. Ahora bien, que la tasa de desempleo disminuya es una buena noticia sin duda. Hay que tomar en cuenta también lo que viene pasando con la fuerza laboral, ¿verdad?, y lo que viene pasando con la participación, ¿verdad?, en el empleo. Hay que también ver dónde es que se genera más empleo y, sobre todo, dónde no se está generando más empleo precisamente por esas limitaciones de capital humano, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? La inversión extranjera directa, una de las muy buenas razones por las que sigue creciendo y siguen viniendo empresas multinacionales a este país es por nuestra gente, ¿verdad?, por nuestro capital humano, por las destrezas y conocimientos de la gente, ¿verdad? Y eso es fundamental, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad?, dar prioridad a crear las condiciones para que estas compañías no solo sigan viniendo e invirtiendo más, sino que sigan contratando a más gentes. Pero también hay que crear las condiciones, ¿verdad?, para eliminar las distorsiones que existen en el mercado laboral, para que muchas otras empresas también puedan contratar más gente, ¿verdad?, y desde un punto de vista de sus costos operativos, ¿verdad?, puedan realmente hacerle frente a todas esas distorsiones que existen, ¿verdad?, y costos enormes para contratar personas, ¿verdad? A la medida que eso se pueda mejorar, uno va a pensar en que el empleo va a seguir creciendo, ¿verdad?, y también en que se va a contribuir con la informalidad.
Y en ese rubro de la informalidad, ¿qué debe hacer el próximo gobierno, la próxima administración para seguir atacando esa situación? Hace poco el INEC daba un informe de microempresas en los diferentes hogares. Microempresas es lo que entendemos por emprendimientos o negocios pequeños que pueden ser unipersonales, que esa es su gran mayoría, o tal vez tener una o dos personas tal vez contratadas bajo ciertas temporalidades. A nivel de la informalidad, el informe nos decía que tenemos un 60% que no están ni inscritos en la caja ni inscritos en Hacienda, y eso impacta tanto en materia fiscal como la seguridad social del país. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno para seguir atacando esa informalidad y lograr disminuirla? Bueno, lo que es importante tener claro, David, es que la informalidad no es algo espontáneo, ¿no? La informalidad es resultado de malas decisiones de política pública, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, uno lo que debería enfocarse es en cuáles son las distorsiones que las políticas públicas generan para que esa informalidad se mantenga y crezca, ¿verdad? Porque si uno ataca la causa raíz de la informalidad, ¿verdad? Entonces uno esperaría que haya una reducción de la misma, ¿no? Sin duda, los impuestos al trabajo, el impuesto de renta, ¿verdad? Y diversos impuestos, las cargas impositivas que en general tiene el país, que son muy altas, ¿verdad?, afectan desproporcionalmente a las empresas más pequeñas y particularmente a las microempresas de ese segmento que usted señalaba. Entonces, es muy difícil para una microempresa o una pequeña empresa sobrevivir, ¿verdad?, cuando sus costos operativos realmente la ahogan, ¿verdad? Y los costos operativos en mucho tienen que ver con el costo de contratar más personas, ¿verdad? En la medida que se reduzca ese costo de contratación de las personas, ¿verdad?, uno pensaría en que las empresas pueden entonces contratar más gente. En la medida en que la carga fiscal, ¿verdad?, sea menor para las empresas más pequeñas, uno pensaría que esas empresas podrían también apostar a crecer más, ¿verdad? Pero difícilmente una empresa que está en la informalidad va a pasarse a la formalidad si esos dos temas no se corrigen: la carga fiscal, ¿verdad?, y los costos laborales, ¿verdad?, los impuestos al trabajo. El otro tema tiene que ver con toda la carga burocrática, ¿verdad?, y todo el tema de trámites, ¿verdad? Esta administración ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido y eso es positivo, pero hay que avanzar todavía más, ¿verdad? O sea, el costo para inscribir una empresa, para formalizar una empresa, el costo, los permisos, patentes, etcétera, ¿verdad?, que implica tener un negocio, ¿verdad? No solo por su costo, sino por el tiempo que se dedica, ¿verdad?, una empresa que podría dedicarle a cosas productivas, ¿verdad?, en toda esa burocracia y esa tramitología. Eso también es una carga que desproporcional para las empresas más pequeñas, ¿verdad?, que incide directamente en la informalidad. Entonces hay ahí tres áreas fundamentales. A la par de eso, por supuesto, sobre todo en estas empresas más pequeñas, el tema de la capacitación es fundamental y el acompañamiento productivo, ¿verdad? Continuar con esos esfuerzos, ¿verdad?, de acompañamiento productivo para que las empresas tengan mejores conocimientos, mejores destrezas gerenciales, mejor capacidad de operar, ¿verdad? Eso también contribuye con la informalidad. Cuando las empresas se dan cuenta que si toman acciones para ser mejores, ¿verdad?, pueden aspirar, ¿verdad?, a formalizarse, a contratar más gente, a invertir más, a crecer, ¿no? Al final, David, es un tema de cómo la política pública logra eliminar todas las distorsiones, ¿verdad?, y todas las cargas, ¿verdad?, que hacen casi imposible operar en la formalidad para la mayoría, para todo este porcentaje enorme de empresas. Es decir, ¿cómo hago yo para bajar el peso de los costos operativos de una empresa, de toda la burocracia, de todas las cargas fiscales, ¿verdad?, de toda la tramitología, ¿verdad?, para que entonces empresas de menor tamaño puedan hacerle frente, ¿verdad?, de una manera más eficiente a todos esos requerimientos. No se trata de eliminar las regulaciones, de lo que se trata es de tener regulaciones inteligentes, ¿verdad?, que no obstaculicen el desarrollo empresarial y en particular de las empresas más pequeñas. En la medida que eso exista, uno podría apostar a que la informalidad se reduzca, pero de nuevo, tiene que verse desde la perspectiva del peso de las distorsiones sobre los costos operativos de las empresas
las más pequeñas, que definitivamente las excluye a los mercados formales porque no pueden simplemente operar con esas cargas. Por último, y de cierre para este tercer bloque, donde nos concentramos un poquito más en la materia laboral, la creación de empleo por parte de empresas aquí en el país. Hay un rubro en la parte del desempleo que, aunque ha bajado un 6%, o por lo menos ha bailado en ese 6%, ¿verdad?, en los últimos informes del INEC, podemos observar que poblaciones como las mujeres, poblaciones como las personas jóvenes, todavía les cuesta entrar en ese mercado laboral. Para este próximo gobierno, viendo como prioridad esa mayor inclusión de estos dos grupos de poblacionales, ¿cómo los incluimos de mejor forma en el mercado laboral? ¿Qué políticas se pueden adoptar para que también se pueda reducir el desempleo en estas dos poblaciones? Bueno, lo que uno observa es que cuando hay menos distorsiones en el mercado laboral, ¿verdad?, y en general cuando hay menos distorsiones, ¿verdad?, para que las empresas, para que el sector privado opere de una manera más eficiente, ¿verdad?, sea un impacto particularmente notorio en el crecimiento de la demanda de trabajo de esos dos grupos de personas que usted señala. Pero paralelo a eso, o a la par de eso, ¿verdad?, se requieren otras acciones para crear las condiciones de manera que estas personas puedan efectivamente incorporarse en el mercado laboral. Y que puedan aceptar los trabajos. Claro, eso pasa obviamente por la capacitación para la gente más joven, eso pasa por toda la red de apoyo a las mujeres, en particularmente a las mujeres con niños, ¿verdad? Eso pasa por dar prioridad a cuáles son las áreas de conocimiento en donde ambos grupos sin duda se distinguirían, ¿verdad?, pero que requieren obviamente de un apoyo y de un acompañamiento, ¿verdad?, a nivel de formación, ¿verdad?, entre otras cosas. Muchísimas gracias, don Luis, por toda su experiencia, ¿verdad?, en esta materia para lograr hacer este análisis en materia económica del país. A la orden, con todo gusto. Con esto cerramos este análisis económico en materia electoral, ¿verdad?, en día de elecciones, viendo un poco el panorama para la próxima administración que asumiría el próximo 1 de mayo.